En los anales de la historia, existen momentos en los que lo incomprensible irrumpe en la apacible monotonía de la vida cotidiana, dejando una estela de asombro, escepticismo y preguntas sin respuesta. Esos instantes se convierten en leyendas susurradas, en enigmas que desafían la lógica y la ciencia, y uno de los más fascinantes de ellos nos transporta a un rincón sereno de Canadá, donde la naturaleza despliega su majestuosidad con una calma engañosa. Bienvenidos a La Mirada del Vigilante. Era el 20 de mayo de 1967, y sobre el lago Falcon en Manitoba, el sol se filtraba a través de las densas copas de los árboles perennes, tiñendo las aguas con un brillo plateado bajo un cielo primaveral de una pureza asombrosa. Era un paisaje de una belleza inmaculada, un santuario de paz donde el murmullo del viento entre los pinos y el canto distante de las aves eran los únicos disruptores del silencio. Este idílico escenario, sin embargo, estaba a punto de ser testigo de un incidente que haría añicos esa quietud, un encuentro que resonaría a través de las décadas, grabándose en la memoria colectiva como el encuentro ovni del lago Falcon, una historia que habla de quemaduras en forma de cuadrícula, un objeto metálico inexplicable y una verdad que aún hoy se nos escapa. En aquel año de 1967, mientras el mundo observaba con expectación la carrera espacial y la sombra de la Guerra Fría se cernía sobre el globo, la vida alrededor del lago Falcon transcurría con una predictibilidad casi monótona. Esta pintoresca región, famosa por sus aguas tranquilas, sus tupidos bosques de pinos y sus formaciones rocosas escarpadas, atraía a entusiastas del aire libre de todos los ámbitos. La pesca, el camping y el senderismo formaban parte intrínseca de la cultura local, con familias que a menudo se aventuraban en la remota naturaleza para deleitarse con el esplendor natural. Pocos podían imaginar que este paisaje sereno pronto albergaría un fenómeno que dejaría perplejas a las autoridades durante décadas. En medio de esta bucólica postal, Stefan Michalak, un inmigrante polaco de 51 años, había llegado a Canadá en busca de una vida mejor. Para 1967, se había establecido como mecánico industrial y un ávido geólogo aficionado, dedicando su tiempo libre a la prospección de depósitos de cuarzo y plata. Conocido por su mentalidad práctica y su enfoque meticuloso, Michalak era la antítesis del tipo de persona que perseguiría historias inverosímiles o que se dejaría llevar por conclusiones sobrenaturales. Para él, la inmensidad salvaje cerca del lago Falcon no era más que un lugar prometedor para buscar minerales valiosos, un paso más hacia la consolidación de su nueva vida en Canadá. Aquel día de mayo prometía la paz y la tranquilidad habituales. Halcones planeaban majestuosamente en lo alto, la superficie del lago reflejaba los cielos despejados y el aroma a pino impregnaba el aire. Los informes iniciales de los lugareños no revelaban nada fuera de lo común en los días previos a la excursión de Michalak. De hecho, el mayor atractivo del lago Falcon residía precisamente en su inalterable calma, un marcado contraste con la turbulencia y las tensiones políticas que asolaban gran parte del mundo en aquel entonces. Pero a medida que el sol de la tarde ascendía en el firmamento, un evento sin precedentes estaba a punto de irrumpir y alterar para siempre la rutina y la calma de este paraíso canadiense. Luces extrañas, marcas inexplicables y un encuentro personal aterrador catapultarían al lago Falcon a los titulares, generando tanto curiosidad como escepticismo. Los lugareños susurraban sobre misteriosas aeronaves y fenómenos extraños, mientras las agencias gubernamentales se apresuraban a dar sentido a las afirmaciones. Pocos sabían que el modesto viaje de prospección de Stefan Michalak estaba a punto de encender uno de los enigmas ovni más perdurables de la historia canadiense. Stefan Michalak no era ajeno a la soledad. Poco después del mediodía de aquella tarde de primavera, peinaba los afloramientos rocosos cerca del lago Falcon, golpeando con su pequeña piqueta en busca de prometedoras vetas minerales. Hasta ese momento, nada parecía fuera de lo común. El bosque permanecía en silencio, solo con el ocasional susurro de las hojas y el distante canto de los pájaros puntuando la quietud. Michalak se había sumergido en un ritmo metódico: arrodillarse, examinar la roca, avanzar, esperando plenamente que el día continuara sin incidentes. Sin embargo, mientras hacía una pausa para trazar sus siguientes pasos, una repentina conmoción en lo alto captó su atención. Una bandada de gansos voló en desorden frenético, graznando como si hubieran sido asustados por algo invisible. Siguiendo su trayectoria de vuelo aterrorizada, Michalak divisó no uno, sino dos objetos luminosos en forma de cigarro en el cielo. Más tarde, los describiría como brillando con una intensa tonalidad roja, como si estuvieran ardiendo por dentro. Una de las naves planeó brevemente y luego se disparó a una velocidad asombrosa, desapareciendo de su vista en un abrir y cerrar de ojos.
La otra, sin embargo, descendió lentamente y aterrizó sobre una roca plana a unos 45 metros de distancia, levantando polvo y escombros en un espectáculo de aire arremolinado. Intrigado y cauteloso, Mihalak se acercó al extraño objeto, notando su forma de disco y su superficie metálica altamente reflectante. Un zumbido desconocido resonaba a su alrededor, llenando la quietud del bosque con una tensión casi eléctrica. Pensé que podría ser algún prototipo militar secreto, recordaría más tarde, explicando por qué gritó en inglés e incluso en polaco, ofreciendo ayuda si era necesario. Ninguna voz respondió a su llamado, pero sí alcanzó a oír lo que sonó como una conversación amortiguada desde el interior de la nave. Dio unos pasos más cerca. El corazón le latía con una mezcla de miedo y curiosidad, una pulsión incontenible que lo empujaba hacia lo desconocido. Justo cuando Mihalak alcanzó una distancia que consideró segura, un mecanismo de escotilla o puerta se deslizó, cerrando y sellando cualquier interior que hubiera vislumbrado momentáneamente. Fue entonces cuando la nave comenzó a girar en sentido antihorario, revelando una rejilla de ventilación en su superficie, un detalle que captó su atención de inmediato. Fascinado, Mihalak extendió una mano enguantada y tocó la carcasa metálica. El impacto fue instantáneo. Su guante se chamuscó y un fuerte olor a caucho quemado llenó el aire, provocando que retirara la mano con un sobresalto de dolor. Antes de que pudiera registrar completamente lo que estaba sucediendo, una repentina ráfaga de calor abrasador irrumpió desde la rejilla de ventilación. La fuerza de la explosión fue suficiente para derribarlo de espaldas, dejando su camisa en llamas y su torso sintiéndose como si hubiera sido chamuscado por un horno. En los segundos aturdidos que siguieron, Mihalak luchó contra una oleada de náuseas y mareos. Un patrón de rejilla ardiente ya se estaba formando en su pecho, unas ronchas rojas que solo empeorarían a medida que avanzaba el día. Tambaleándose, intentó recoger sus pertenencias, pero sus manos temblaban incontrolablemente. Observó, medio en shock, cómo el disco emitía un silbido ensordecedor y se elevó, desapareciendo en el cielo a una velocidad que le resultaba imposible de describir. Solo en el bosque silencioso una vez más, Mihalak se dio cuenta de que su vida acababa de ser alterada irreversiblemente. Aturdido, se abrió camino de regreso a su campamento improvisado, luchando por ignorar el dolor agudo que irradiaba de su pecho. Cada respiración parecía más laboriosa que la anterior, y el sudor le empapaba la cara, a pesar del clima templado. Para cuando finalmente llegó a la carretera principal, su piel todavía estaba quemada, y su mente daba vueltas con preguntas sin responder. ¿Acababa de tropezar con un vehículo militar de alto secreto, o había una explicación mucho más extraña acechando detrás de la reluciente cáscara que casi lo quema vivo? Una cosa era cierta, el extraño encuentro en esos bosques de Manitoba estaba lejos de terminar, y la evidencia física grabada en su propia carne pronto atraería la atención de autoridades y escépticos por igual. En las inmediaciones del desgarrador encuentro de Stefan Mihalak, la noticia se extendió rápidamente por las pequeñas comunidades que rodeaban el lago Falcón. Los periódicos locales se hicieron eco del incidente, intrigados por los informes de un hombre que regresaba de la naturaleza con extrañas quemaduras en forma de cuadrícula grabadas en su pecho. Los lectores se sintieron atraídos por los titulares sensacionalistas, que describían un ovni en Manitoba, pero también se hicieron preguntas pragmáticas. ¿Había pruebas reales? ¿Algún testigo, además de Mihalak, se había presentado? ¿Qué tenían que decir las fuerzas del orden? La implicación oficial comenzó casi tan pronto como Mihalak buscó asistencia médica en el hospital de Winnipeg. Los médicos documentaron patrones de quemaduras inusuales y síntomas que se asemejaban a la exposición a la radiación, náuseas persistentes, dolor de cabeza y una debilidad general que nunca antes había experimentado. Aunque pruebas posteriores no confirmaron niveles peligrosamente altos de radiación en su cuerpo, las quemaduras en forma de rejilla levantaron muchas cejas entre el personal médico. Lucharon para hacer coincidir estas lesiones con cualquier causa ordinaria, particularmente porque Mihalak describió estas lesiones como el resultado de una explosión de aire caliente o gas de una nave metálica. A partir de ahí, la Real Policía Montada de Canadá y la Real Fuerza Aérea Canadiense se interesaron en la historia. Los investigadores visitaron el supuesto lugar de aterrizaje, descubriendo pruebas que tanto avivaron su curiosidad como profundizaron el misterio. Un círculo de musgo carbonizado marcaba el lugar donde Mihalak afirmó que la nave había tocado tierra. Las muestras de suelo del área mostraron niveles de radiactividad más altos de lo normal, y pequeños fragmentos de metal, según los informes, se encontraron incrustados en las rocas. Los escépticos señalaron que tales fragmentos podrían originarse de diversas actividades humanas, desde desechos mineros hasta componentes industriales descartados. Sin embargo, los partidarios notaron que algunos fragmentos de metal tenían composiciones isotópicas inusuales, lo que sugería que su origen no era tan fácilmente explicable.
Mientras el relato de Michalak se mantuvo constante a lo largo de múltiples entrevistas, las dudas inevitablemente surgieron. Los críticos argumentaron que podría haber orquestado el episodio, buscando fama o dinero, pero aquellos que conocían a Michalak insistieron en que se mostraba reacio a compartir su historia en absoluto, temiendo el ridículo que a menudo acompaña las afirmaciones de ovnis. De hecho, rechazó muchas solicitudes de medios, participando solo cuando se sintió obligado a dejar las cosas claras sobre lo que él creía que era un encuentro genuino. Teorías alternativas brotaron como maleza. Algunos sostenían que se trataba de un vuelo de prueba militar secreto, posiblemente un prototipo de aeronave o dron operando bajo condiciones clandestinas. Esta idea atraía a quienes notaban la apariencia tecnológica de la nave metálica y la naturaleza secreta de los experimentos de la era de la Guerra Fría. Otros, sin embargo, apuntaban a fenómenos naturales, como los relámpagos esféricos o el gas del pantano. Aunque los relámpagos esféricos rara vez dejan el tupo de marcas de quemaduras duraderas o las pistas radiactivas que encontraron los investigadores. La teoría del engaño también persistió, reforzada por afirmaciones de que las lesiones de Michalak podrían haber sido inducidas químicamente o autoinfligidas. Sin embargo, nadie presentó un método creíble para duplicar quemaduras con patrones de rejilla tan precisos sin causar un daño aún más severo. Expertos en diversos campos intervinieron en los meses y años siguientes. La ufología aclamó el incidente del lago Falcon como un ejemplo de un encuentro cercano, destacando las huellas físicas y la credibilidad de Michalak. Algunos médicos y científicos permanecieron escépticos, pero admitieron que la combinación de marcas de quemaduras, escombros metálicos y la radiación elevada en el suelo era difícil de descartar sin más. Aunque ninguna agencia gubernamental concluyó públicamente que este evento tuviera orígenes extraterrestres, la evidencia apuntaba a algo inexplicable y extraordinario. Incluso décadas después, los investigadores discuten las implicaciones del calvario de Michalak, ya sea que se inclinen hacia una nave militar secreta, un visitante cósmico o una explicación más mundana perdida en el tiempo. Un hecho permanece inalterable. Las cicatrices en el torso de Michalak y las peculiares lecturas del sitio en aquellos apartados bosques de Manitoba nunca han sido completamente explicadas, y eso es precisamente lo que sigue haciendo del incidente del lago Falcon un capítulo tan convincente y polarizante en la historia de la ufología. A pesar del paso de las décadas, el enigma del lago Falcon se niega rotundamente a ceder una explicación definitiva. El relato consistente de Stefan Michalak sobre una nave no identificada, junto con la evidencia física y las quemaduras inexplicables, sigue desafiando incluso a los escépticos más recalcitrantes. Las autoridades nunca confirmaron oficialmente una causa, dejando la puerta abierta de par en par a la especulación. ¿Fue esto un experimento gubernamental encubierto? ¿Un encuentro con tecnología extraterrestre? ¿O quizá un fenómeno natural extremo pero aún por comprender? Para la familia Michalak y la comunidad alrededor del lago Falcon, el evento sigue siendo mucho más que un sensacional titular de periódico. Los lugareños todavía recuerdan la avalancha de atención mediática y la fascinación del público por esas misteriosas quemaduras en forma de cuadrícula. En los años transcurridos, los avistamientos ocasionales de ovnis han salpicado el folclore de la región, cada uno reviviendo la pregunta de qué sucedió realmente aquel día de primavera de 1967. ¿Podría la explosión de aire abrasador que golpeó a Stefan Michalak haber sido el subproducto de un sistema de propulsión de alto secreto o rozó algo más allá de nuestro marco de referencia humano? En última instancia, ningún veredicto oficial ha satisfecho todas las preguntas, dejando a cada generación la tarea de lidiar con el mismo rompecabezas persistente. Al reflexionar sobre la historia del lago Falcon, consideremos la complejidad inherente de nuestro universo y si un solo incidente en la naturaleza canadiense podría quizás insinuar secretos más profundos, ocultos justo más allá de nuestro alcance. ¿Fueron las misteriosas quemaduras en el pecho de Stefan Michalak realmente causadas por una nave de otro mundo? ¿O podría una explicación más ordinaria estar escondida justo fuera de nuestro alcance? La verdad, a veces, es más esquiva de lo que desearíamos y los límites de nuestro conocimiento están en constante expansión. Dicho todo esto, lo dejamos en este punto. No quisiera irme sin antes decirles, como siempre, ámense, quiéranse mucho y ante todo y sobre todo, sean muy felices. Hasta el próximo video.